En 1860, el gran predicador británico Charles Spurgeon se dirigió a la Sociedad Misionera de Londres. Su mensaje se titulaba Paz en casa y prosperidad en el extranjero. Y en él, Spurgeon argumentó que la evangelización global exitosa depende de iglesias locales saludables. Y para fundamentar su argumento, expuso 5 características de una iglesia saludable: una congregación convertida, doctrina sana, unidad bíblica, buenas obras y oración abundante. Bueno, el análisis de Spurgeon era acertado. Una iglesia saludable y eficaz siempre muestra ciertos rasgos inconfundibles. Pero mucho antes de que Spurgeon creara su lista, otro pastor fiel presentó una visión similar. Su nombre era el apóstol Pablo. Y en nuestro pasaje juntos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, después de fundamentar a la iglesia en 2 capítulos de rica doctrina sobre el sufrimiento, la salvación y el regreso de Cristo, Pablo cambia su enfoque con la palabra por último. Y nos lleva de lo que la iglesia cree a cómo vive la iglesia. Porque no basta con que la iglesia sepa que Jesús va a regresar y espere su retorno. La iglesia debe vivir de manera saludable hasta que Jesús vuelva. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo es una iglesia saludable? ¿Cómo se sabe si una iglesia es saludable? ¿Qué convicciones definen a una iglesia saludable? ¿Qué prácticas forman a una iglesia saludable? ¿Qué prioridades impulsan a una iglesia saludable? Bueno, en nuestro pasaje de hoy, en los versículos del 1 al 5, Pablo nos dará 5 características esenciales de una iglesia espiritualmente fuerte y estable. Y estos son pilares fundamentales. Si quitas uno, la casa se tambalea. Si los mantienes todos, permanece firme. Y antes de que veamos lo que Dios tiene que decir acerca de una iglesia saludable, permíteme preguntarte, ¿qué tipo de iglesia quieres que sea Redeemer Bible Church? ¿Cuál es tu visión para esta iglesia? ¿Queremos ser una iglesia que honre a Dios, fortalezca a su pueblo y haga avanzar el evangelio? Bueno, tus acciones dirían que sí. Y vamos a ver exactamente lo que Dios considera una iglesia saludable y cómo llegar ahí en este pasaje. Así que prepárate para observar 5 características de una iglesia espiritualmente saludable. Y el punto de partida puede sorprenderte, porque en realidad, a pesar de lo que dice nuestra cultura y los expertos en crecimiento de iglesias, una iglesia saludable no comienza con programas innovadores ni estrategias ingeniosas. Una iglesia saludable comienza sencillamente con la oración. La primera característica de una iglesia saludable es esta: una iglesia saludable ora fielmente, y especialmente por sus pastores. Déjame mostrarte eso. Versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros. Una petición simple, pero en realidad bastante notable. Oren por nosotros. El nosotros en cuestión es Pablo, es Silvano, es Timoteo. Silvano y Timoteo son sus compañeros misioneros. Pablo escribe esto desde Corinto en un viaje misionero. Así que no es sorprendente que Pablo diga, únanse a orar por mis compañeros. Pero lo que puede sorprender es que Pablo se incluya a sí mismo entre los que necesitan oración. Porque después de todo, este es el apóstol Pablo. Este es un hombre sin igual en la historia de la iglesia, un hombre con dones incomparables. Pablo poseía un intelecto sobresaliente, una tenacidad inquebrantable, una lógica formidable, un celo incansable. El apóstol Pablo recibió revelación directamente del Señor Jesús resucitado. Él mismo fue llevado en una visión hasta el tercer cielo. Nadie estaba al mismo nivel que Pablo en cuanto a sus dones extraordinarios. Y por eso uno pensaría que si alguien en la cristiandad no necesitaría las oraciones de los demás, sería este hombre. Pero Pablo pensaba de manera diferente. Pablo sabía que aparte del poder de Dios, él sería impotente en el ministerio, incapaz de lograr nada. Y eso se ve en sus escritos. Colosenses 1:29.
para esto trabajo, luchando con toda su energía, la energía de Dios, luchando con toda su energía que obra poderosamente en mí. Él dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la fuerza de Cristo. Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es Jesús habitando en él. Así que el apóstol Pablo no tenía confianza en la carne. Él sabía que no era nada aparte de Dios. Y por eso dependía plena y totalmente del Señor. Y por eso lo ves pidiendo regularmente en sus cartas que las iglesias intercedan por él. Por ejemplo, pide valentía y claridad en la evangelización en Efesios 6. Pide puertas abiertas y fruto del evangelio en Colosenses 4. Pide protección y eficacia en Romanos 15. Pablo habitualmente solicita oración de las iglesias porque sabe que la necesita. Pero no es que solo la necesite de vez en cuando ha tenido un mal día o realmente le ha costado evangelizar en el mercado. No, esa palabra oren en el versículo 1, por último, hermanos, oren. Es un verbo en tiempo presente, lo que significa oren continuamente, oren constantemente, siempre cúbranos con sus oraciones. Porque nunca hay un momento en que un pastor o un misionero no necesite oración. Sé que sus pastores aquí lo afirmarían. Necesitamos sus oraciones cuando estudiamos, las necesitamos cuando predicamos, las necesitamos cuando aconsejamos, las necesitamos cuando pastoreamos, las necesitamos cuando evangelizamos. Necesitamos sus oraciones como Pablo en todo momento. Y por cierto, si él necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros? Incluso el mejor pastor es un hombre débil y frágil que necesita desesperadamente la fortaleza de Dios. De hecho, me recuerda a uno de los más grandes predicadores que haya existido, Charles Spurgeon. Un día, un grupo de jóvenes ministros llegó a su iglesia. Querían una visita guiada. Él amablemente les mostró las instalaciones. Y luego, cerca del final del recorrido, les dice, ¿les gustaría visitar mi sala de calderas? En aquellos días, una sala de calderas era un lugar caliente, oscuro, desagradable, normalmente escondido en algún sótano. Básicamente era el motor del edificio. Nadie quiere ver una sala de calderas. Pero de todos modos los lleva, descienden al sótano. Él se acerca a una puerta, la abre y entonces, ¿qué ven adentro? Gente orando. Y Spurgeon sonrió y dijo, esta es mi sala de calderas. Porque Spurgeon sabía que el motor del ministerio es la oración. De hecho, cuando la gente le preguntaba, ¿por qué tu iglesia tiene tanto éxito? ¿Por qué tantas personas se convierten bajo tu predicación? Él simplemente respondía, mi gente ora por mí. Porque como Pablo entendía que el poder proviene de la oración, no del talento personal. Y en toda iglesia fructífera es igual. El poder del evangelio fluye desde el horno silencioso y constante de la oración fiel. Así que, como otro pastor débil más, les ruego por favor oren por nosotros. Y muchos de ustedes ya lo hacen. Y por eso todos decimos gracias por orar por nosotros. De vez en cuando, uno de mis líderes en nuestro PM me envía un mensaje de texto y me pregunta, oye, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Y me encanta que me lo pregunte, porque siempre tengo algo que decir. Y hace solo unas semanas, una señora estaba en mi oficina y me dijo, ¿cómo puedo estar orando por ti y por el resto de los pastores? Y me encantó esa pregunta, porque siempre hay algo por lo que orar. Y entendemos que sin las oraciones del pueblo de Dios, nuestros ministerios carecen de vitalidad. No darán fruto. Pero con las oraciones del pueblo de Dios suceden cosas asombrosas. Spurgeon una vez hizo esta pregunta: ¿qué pueden hacer los ministros del evangelio si su pueblo deja de orar por ellos? Aun si sus propias oraciones son escuchadas, será solo una medida escasa comparada con lo que sería si todos los santos se unieran en sus intercesiones. Y que esa sea nuestra historia, una iglesia unida por intercesiones fieles por nuestros pastores. Esa es la primera señal de una iglesia saludable. Oran fielmente. Pero cuando una iglesia ora fielmente, suceden cosas.
las cosas comienzan a moverse por dentro. De hecho, comienza a arder un fuego que luego consumirá y se expandirá hacia afuera. Y eso nos lleva a la segunda señal de una iglesia saludable. Brilla intensamente. Brilla intensamente con una llama ardiente de celo por el Evangelio, para ver a Dios honrado y que la palabra de Dios llegue lejos. Puedes sentir el fervor de la pasión de Pablo en el versículo 1. Oren por nosotros para que la palabra del Señor avance rápidamente y sea honrada como sucedió entre ustedes. Y quiero que noten una conexión directa aquí. Una iglesia que ora será una iglesia que proclama. Y los fuegos del evangelismo no se encienden principalmente en el púlpito. Se encienden en el aposento de oración. Antes de que el evangelio corra, la iglesia debe arrodillarse. Pero cuando la iglesia se arrodilla, el evangelio pronto vuela. Y eso es lo que Pablo anhela ver. Su corazón late con urgencia para que la palabra avance rápidamente. Por eso él dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor avance rápidamente y sea honrada. Y como es típico en Pablo, esa es una imagen vívida y enérgica. Avance rápidamente es la palabra griega para correr. Sea honrada significa ser glorificada, ser exaltada, ser muy valorada. Y así, con esta frase, avance rápidamente y sea honrada, Pablo nos transporta, nos lleva a los Juegos griegos, a una especie de Juegos olímpicos, y ahora estamos en la pista de carreras. Y él visualiza el Evangelio, la palabra del Señor, como un corredor, corriendo velozmente, avanzando rápidamente, dando grandes zancadas hacia adelante. Y luego el velocista cruza la línea de meta en victoria y es coronado con gloria y honor, como lo es el campeón. Y Pablo dice, ese es mi deseo para el Evangelio. Quiero que llegue lejos y a muchos lugares. Quiero que por el poder grandioso de Dios conmueva a los pecadores y los convierta, que los lleve de la oscuridad a la luz. Él dice, oren para que eso suceda. De hecho, su visión probablemente es Hechos 13:48. Escuchen lo que sucedió en Hechos 13:48. Cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Y Pablo está diciendo, eso es, en esencia, lo que quiero ver en cada ciudad que visito, en cada ciudad que ustedes visiten. Quiero ver que el Evangelio llegue. Ese es realmente el anhelo de todo corazón cristiano. Me recuerda a George Whitefield, el poderoso evangelista del gran despertar, quien oró, oh Señor, dame almas o toma mi alma. O a John Knox, el reformador escocés que clamó, dame Escocia o muero. O David Brainerd, misionero entre los nativos americanos en nuestro país, quien oró, no me importaba dónde ni cómo vivía, ni las dificultades que atravesara, con tal de ganar almas para Cristo. Y su pasión era la pasión de Pablo. Su obsesión, la obsesión de él, era que el evangelio avanzara, que los pecadores se convirtieran, que Cristo fuera honrado. Así que es natural que él continúe esta petición de oración en el versículo 2. Oren no solo para que el evangelio avance rápidamente y sea honrado, sino también para que seamos librados de hombres perversos y malvados. Ahora no solo está orando por el avance del evangelio, está orando por la protección de Dios. Está orando por la protección de Dios porque cuando la palabra avanza, surge la oposición. El progreso del evangelio provoca resistencia al evangelio. Siempre habrá obstáculos para la verdad, enemigos de la fe. Pablo los enfrentó en cada ciudad, lo acosaban a cada paso. De hecho, en Tesalónica, cuando les ministró, enfrentó una fuerte oposición de parte de los judíos. Y Pablo te dice, ¿por qué enfrenta oposición al final del versículo 2? ¿Por qué? Lo cual explica, no todos tienen fe. No todos creen. Escuchan el evangelio, pero no quieren arrepentirse. Así que algunos se opondrán, algunos atacarán y algunos perseguirán al mensajero. Y Pablo experimentó eso todo el tiempo. Y él podía testificar sobre la dura realidad del evangelio, que siempre divide. Es una espada que corta.
Algunos responderán con fe, otros responderán con furia. Y yo te preguntaría, ¿cómo has respondido tú personalmente al Evangelio de Jesucristo en tu vida diaria? Usando las palabras de Pablo, ¿realmente tienes fe en tu corazón? ¿Crees? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has rendido tu vida a Cristo poniendo tu confianza exclusivamente en Él? Porque la Escritura dice, hoy es el día de salvación, no mañana. Puede que mañana no estés vivo. Así que te ruego, si no estás en Cristo, ven hoy, no te demores. Pero para aquellos de ustedes que están en Cristo, para aquellos que han probado la gracia de Dios, para aquellos que aman a Cristo como su Salvador, ahora poseen lo que el mundo necesita desesperadamente. Y tal vez no te das cuenta de cuánto necesita el mundo la verdad que posees. Hay unas 8.200 millones de personas en este planeta. De ese número, 3.560 millones de personas con B de billón nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. 3.560 millones de personas son consideradas no alcanzadas, lo que significa que no tienen iglesia, ni Biblia, ni misionero, ni predicador, ni esperanza, ni perdón, ni salvación. 3.560 millones de personas vivas en este momento no podrían, aunque quisieran, caminar por la calle y entrar por las puertas de algo como la Iglesia Bíblica Redentor, porque no existe donde ellos viven. Y de ese número, aproximadamente 66,000 personas mueren cada día y van al infierno. Y es muy difícil para nosotros comprender cifras tan grandes como esas. 3.560 millones, 66,000. Nuestros cerebros simplemente no piensan en esos términos. Así que déjenme ayudarles. Creo que probablemente todos conocen el Estadio Cardinal en el lado oeste. La capacidad es de unas 63,000 personas. Así que imaginen el Estadio Cardinal, cada asiento ocupado y algunas personas de pie. Y luego el estadio se incendia y cada persona en el edificio muere. Pero no solo sucede hoy, sucede mañana y luego vuelve a suceder pasado mañana y sigue ocurriendo todos los días. Y ustedes dicen, eso es una exageración. Eso es la realidad. Espiritualmente hablando, eso sucede todos los días. Las personas perecen sin la luz del Evangelio, sin el Salvador, sin la verdad. Por eso es la gran y gloriosa responsabilidad de la iglesia brillar intensamente por el Evangelio, llevar el Evangelio a tierras extranjeras, predicar a Cristo, ser parte del avance y la honra del Evangelio. Y por cierto, su iglesia hace eso. ¿Lo sabías? Redeemer ha invertido tanto sus recursos como a su gente en llevar el Evangelio cerca y lejos. Actualmente, el Evangelio está siendo llevado a lugares oscuros por nuestros misioneros, en lugares como Uganda, Zambia, Colombia, Liberia, Italia, la República Checa, Vanuatu y otros, porque abrazamos esta misión. Queremos brillar intensamente para Cristo. Y si escuchas esto y dices, yo no he sido parte de esa misión, entonces puedes serlo. Podemos enviar misioneros, podemos apoyar a los misioneros, podemos orar por los misioneros y debemos hacerlo. Así es como brillamos intensamente para la fama de Jesucristo. Nos involucramos en la gran misión del Evangelio que sigue avanzando. Pero surge la pregunta, ¿qué sucede cuando el fuego del Evangelio se encuentra con la furia del infierno? ¿Qué pasa cuando surgen los enemigos y la oposición se intensifica? ¿Cuando el camino no es fácil y la ruta es difícil? Bueno, eso nos lleva a la tercera característica de una iglesia saludable. Número 3, confía completamente. Una iglesia saludable confía completamente. Y quizás te preguntes, bueno, o sea, ¿en qué confía una iglesia saludable? ¿En sus programas? ¿En sus pastores? ¿En su edificio? ¿En su presupuesto? No.
No, la respuesta se encuentra al principio del versículo 3. Una iglesia saludable confía en el Señor porque el Señor es fiel. Pablo escribe, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y esto no se puede ver tan claramente en inglés, pero en griego es muy evidente. Pablo hace un juego de palabras aquí. La última palabra del versículo 2 en el idioma original es pistis, fe. La primera palabra del versículo 3 en el original es pistos, fiel. Así que tienes pistis y pistos. Tienes a aquellos que no tienen fe y a Dios que es fiel. Y en esa yuxtaposición, Pablo está diciendo esto: aunque llevemos el evangelio y sepamos que los hombres se opondrán, nos oprimirán y reprimirán, aún así tenemos la plena seguridad de que los planes y propósitos de Dios nunca serán frustrados porque Dios es fiel. Podemos confiar en Él completamente. Y por cierto, esa fue la historia de la vida de Pablo hasta el final. Escuchen lo que él dice al final de su vida en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 16 y 17. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero el Señor de verdad estuvo a mi lado y me fortaleció. Dios no le falló a Pablo y Dios no le fallará a su iglesia hoy. Él es fiel. Pero ¿de qué maneras demuestra Dios su fidelidad? Bueno, permítame darles 5. Número 1, Él es fiel para completar nuestra salvación. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Número 2, Dios es fiel para ayudarnos a resistir la tentación. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Número 3, Él es fiel para cumplir sus promesas. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Número 4, Él nos sostiene en nuestro sufrimiento. Primera de Pedro 4:19, por eso los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Y número 5, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese es un registro maravilloso de fidelidad. Pero Pablo dice que aún hay más fidelidad por venir. Mira el versículo 3. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. En este versículo surgen 2 expresiones más de la fidelidad de Dios. Dios fortalece y Dios protege. Dios fortalece y Dios protege. Primero, nota que dice que Él te afirmará. Bueno, esto es una realidad interna. Mira, afirmar significa hacer firme, hacer fuerte, hacer sólido. Así que Pablo está diciendo que Dios te va a estabilizar en medio de la prueba, la tentación o la persecución. No importa cuán feroz sea el ataque del enemigo, Dios no permitirá que tu fe falle. La segunda manifestación de la fidelidad de Dios es que Él te guardará o Dios te protegerá. Dios te protegerá. Y esa es una realidad externa. Guardar es un término militar, sugiere protección contra el conflicto armado. Esa es la palabra que Jesús usó en Juan 17:12. Él dice, de los hombres que me diste no he perdido a ninguno de ellos, excepto al hijo de perdición, Judas. Jesús protegió a los discípulos. Él los preservó. Y Pablo está diciendo que puedes confiar en Dios porque Él también te preservará y te protegerá. Bueno, ¿protegerlos de qué? ¿Por qué necesitarían que Dios fuera fiel para protegerlos? Bueno, te da la respuesta al final del versículo 3. El maligno, ese es Satanás. Satanás y todas las fuerzas de maldad bajo su mando.
Porque no olvides, 1 Pedro 5:8, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mira, la iglesia tiene un enemigo mortal con garras afiladas, dientes terribles y un hambre insaciable. Y los tesalonicenses en particular ya habían sentido la mordida del león varias veces. Si lees 1 y 2 Tesalonicenses, verás repetidamente cómo Pablo menciona la opresión, la persecución, el sufrimiento y la aflicción que ellos habían soportado a manos de los enemigos de Dios. Así que estas personas sabían lo que era ser enfrentados por Satanás. Y por lo tanto, podrías pensar que cuando Satanás ruge, tal vez se sientan tentados a acobardarse, tal vez se sientan tentados a retroceder en el ministerio. Y así Pablo busca animarlos y les dice, no hay razón para temer, el Señor es fiel, puedes confiar en Él. Palabras similares de seguridad vinieron de Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto y fiel cristiana. Ella dijo esto: cuando un tren pasa por un túnel y se oscurece, no tiras el boleto y te lanzas. Te quedas quieto y confías en el maquinista. Sí, y así es con el pueblo de Dios. Cuando el camino se oscurece, cuando la tierra comienza a temblar, no entramos en pánico, no huimos, no abandonamos la fe. Confiamos en aquel que siempre ha sido fiel, porque Él volverá a ser fiel una vez más. Dios es fiel y podemos confiar en Él. Él es un pilar por dentro que sostiene y estabiliza, y luego es un escudo alrededor que preserva y protege. Y así Pablo dice, el Señor es fiel. Así que podemos ocuparnos en orar por nuestros pastores, en evangelizar a los perdidos y en llevar el evangelio a lugares difíciles. Porque sabemos que cuando surja la oposición, y surgirá, Dios también será fiel. Así que podemos ser una iglesia que confía en Él completamente. Pero la confianza no es una experiencia pasiva. Confiar es más que simplemente descansar en la protección de Dios. La confianza también tiene un componente activo. Miren, la confianza se manifiesta respondiendo a su fidelidad con nuestra fidelidad. Dicho de otra manera, la verdadera confianza obedece. La verdadera confianza obedece. Y esa es la cuarta característica de una iglesia saludable. Obedece fielmente. Obedece fielmente. Y lo entiendo. La palabra obedecer y obediencia no son populares en nuestra cultura, ¿verdad? En un mundo que valora la libertad personal y los derechos individuales, que yo diga, debes obedecer, sí, eso suena anticuado. De hecho, probablemente suene francamente opresivo. ¿Cómo te atreves a imponerme tus creencias? Bueno, dentro de la iglesia entendemos la obediencia. No es una mala palabra. La obediencia es maravillosa. Sí, en la economía de Dios, los cristianos obedecen con entusiasmo, de manera voluntaria, gozosa, humilde y fiel. Nos encanta obedecer. Somos humildes siervos de un gran y poderoso Señor. Por supuesto que obedecemos. De hecho, es la única respuesta adecuada ante la autoridad absoluta de Dios y su asombrosa gracia. Así que el latido del corazón de Pablo y el latido del corazón de todo pastor es que el pueblo responda a la palabra de Dios con obediencia, que la escuchen, la vivan y la amen. Que sean un pueblo que obedece. Por cierto, la obediencia es en realidad la expectativa de Jesús para su pueblo. Mateo 28:20, Él dijo, los verdaderos discípulos se forman enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Guardar significa cumplir, enseñarles a cumplir, a obedecer todo lo que os he mandado. Y así Pablo respondió a eso y tomó la revelación de Dios y la transmitió fielmente a los tesalonicenses. Y ahora espera que los tesalonicenses respondan fielmente obedeciendo. Por eso dice en el versículo 4, tenemos confianza en el Señor respecto a vosotros, de que hacéis y haréis lo que os mandamos. Y la confianza de Pablo aquí se basa en dos factores. Hay una razón principal y una secundaria. Principalmente, él confía en el Señor. En segundo lugar, confía en ellos. Y permítanme explicar eso. Así que la obediencia ocurre dentro del ámbito de la santificación, ¿verdad? Creciendo en semejanza a Cristo.
Y en términos de santificación hay dos fuerzas en acción. Dios obra y el hombre obra. Dios obra y el hombre obra. Pero esto es santificación, no salvación. Estamos hablando del crecimiento en Cristo. Dios obra y el hombre obra. Pablo explica eso en Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad? Esa es la parte del hombre. Ahora escuchen esto, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la parte de Dios. El hombre obra, Dios obra. El hombre obra, Dios obra. Así es como ocurre la santificación. Y así en contexto Pablo está uniendo esos temas. Él dice, estoy seguro de que van a obedecer principalmente porque, noten la frase, en el Señor. Tengo confianza en el Señor, lo que significa, sé que ustedes son salvos. Tengo confianza en que están en Cristo, en el Señor, y por lo tanto el Espíritu Santo está vivo y activo en sus vidas. Él está obrando, está santificando y seguirá refinando. Así que tengo confianza en que obedecerán porque sé que Dios obra en su pueblo. ¿Verdad? Esto es Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, yo tengo confianza en el Señor de que Él va a usar la palabra y el Espíritu Santo para hacerlos más como Cristo. Pero aquí hay una confianza secundaria porque Pablo sabe que los tesalonicenses son obedientes, fieles y están comprometidos. Ciertamente no son perfectos. Como él, veremos la próxima semana, los corregirá en ciertas áreas. Pero son creyentes genuinos y sólidos, aunque sean creyentes jóvenes. Y están en el camino correcto. Escuchen lo que dice en el capítulo 1 de esta segunda carta, versículo 3. Su fe está creciendo abundantemente y el amor de cada uno de ustedes por los demás está aumentando, lo cual es un gran elogio. Ese es un testimonio asombroso para una iglesia. No solo escuchaban la palabra, sino que vivían la palabra. Y Pablo dice, estoy seguro de que lo están haciendo ahora mismo porque conozco su historial. Estoy seguro de que están haciendo y harán en el futuro, harán las cosas que les mandamos. Básicamente está diciendo, sé que están caminando en obediencia y confío en que van a seguir adelante. Y ese es el llamado para todo cristiano y para toda iglesia, el llamado a obedecer. Pero ese llamado no proviene de los hombres. Los mandamientos que obedecemos no son mandamientos de hombres. Los mandamientos que nosotros como creyentes obedecemos son mandamientos de Dios. Lo que significa que no son opcionales, son obligatorios, son definitivos, son autoritativos. Pero para el cristiano, a diferencia del incrédulo, el cristiano sabe que los mandamientos de Dios no son cadenas. Porque 1 Juan 5:3 dice, sus mandamientos no son gravosos. Así que los mandamientos de Dios no son cadenas que nos atan, son alas que nos elevan. Amén. El salmista dice en el Salmo 119:45, andaré en libertad. Eso es un área amplia de libertad sin restricciones. ¿Por qué? Porque he buscado tus preceptos. Porque la obediencia es hermosa. Porque la obediencia conduce a la libertad. Sí. Y Pablo dice, estoy seguro de que vas a obedecer porque estás en Cristo y sabes que la ley es hermosa y maravillosa cuando obedecemos. Así que la marca de una iglesia saludable siempre ha sido que obedece fielmente. Y ustedes son una iglesia que obedece fielmente. Aman la palabra, responden a la palabra, procuran vivir la palabra, sigan sobresaliendo aún más. La obediencia fiel no pone fin al crecimiento del cristiano. Lo impulsa y estimula el crecimiento del cristiano. Las iglesias saludables no se conforman, no se dejan llevar por la corriente, no se estancan, no se toman descansos. Las iglesias saludables siguen avanzando espiritualmente, siguen creciendo. Y esa es la quinta característica de una iglesia saludable. Crece de manera constante, crece de manera constante. Eso es por lo que Pablo está orando en el versículo 5. Adelante, mírenlo conmigo. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo.
Quiero que noten el tipo de crecimiento por el que Pablo ora. Primero, no es un crecimiento iniciado por el hombre, ¿verdad? Porque él dice que el Señor dirija sus corazones. Este es un crecimiento iniciado por Dios. Y esa palabra dirija es interesante porque no es simplemente decir, oye, dime por dónde ir. Puede significar quitar los obstáculos para que el camino esté libre y sin obstrucciones, pero también tiene un uso metafórico, y Pablo lo usó de esa manera en Primera de Tesalonicenses 3:11. Y cuando la palabra dirigir se usa de forma metafórica, significa guiar mis pasos, guiar mis pasos. Así que lo que creo que Pablo está diciendo en el versículo 5 es: que el Señor guíe tus pasos, dirija tu corazón, tu ser interior, toda tu persona. Que Él te dirija por el camino donde crecerás de dos maneras específicas. Primero, en amor. Segundo, en firmeza. Primero, en amor. Segundo, en firmeza. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. Y lo que eso significa, iglesia, es que a medida que experimentas y comprendes el abrumador, asombroso, infinito e inquebrantable amor de Dios por ti, su pueblo, entonces ese amor se convertirá en una fuerza motivadora en tu propio corazón. El amor por Dios y por los demás brotará, saldrá de tu corazón como un geyser. Y a medida que comprendas su amor, comenzarás a responder con amor y así te parecerás a Dios en tu manera de amar. Y nuestro amor entonces se convierte en una respuesta a su amor. Como dice Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y cuando entendemos eso más profundamente, respondemos con más fuerza en amor. Pablo dice, quiero verlos crecer en amor, pero en segundo lugar dice, quiero verlos crecer en firmeza. Y esa palabra significa permanecer bajo, mantenerse firme. La idea es que tienes un peso pesado, pero soportas la carga sin colapsar. Quizás hayas visto esto en el gimnasio. Has ido a EOS o la Fitness y ves a un tipo en la esquina, en la jaula de sentadillas, y es un monstruo, ¿verdad? Tiene 4 discos a cada lado y está haciendo sentadillas, 405 libras en la espalda, pero baja y sube, baja y sube, baja y sube. Este tipo es fuerte y piensas, si yo me pusiera bajo ese peso, bajaría y me aplastaría contra el suelo y tendrían que rasparme como una tortilla. Pero no este gigante musculoso, porque él tiene constancia. Él ha trabajado y ha desarrollado la capacidad de permanecer y mantenerse bajo presión. Exacto. Y Pablo dice, eso es en lo que quiero que crezcas, porque están siendo perseguidos, están siendo oprimidos. Seguirán enfrentando oposición, así que quiero que sean más como Jesús en el área de la constancia, que podrías pensar como resistencia o perseverancia. Porque el Señor Jesucristo modeló eso a la perfección. Nunca, ni una sola vez, se acobardó ante el sufrimiento. Jamás huyó del rechazo, la burla, el dolor ni la muerte. De hecho, siguió adelante con amor y obediencia. Él no entró al jardín de Getsemaní para luego ver las torturas de los soldados y luego escabullirse por detrás. No le dijo a Pedro, cúbreme, porque Jesús nunca se retiró. Él siguió adelante hasta llegar a la cruz. Atravesó la cruz, llegó a la tumba y pasó por la tumba hasta el cielo, donde ahora está sentado. Por eso el autor de Hebreos dice en 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Jesús perseveró, así que nosotros perseveramos. Jesús siguió adelante, así que nosotros seguimos adelante. Miramos su firmeza y eso fortalece nuestros propios músculos para ser firmes. Avanzamos a través de las dificultades, el fracaso, la resistencia y el ridículo. No nos rendimos ni cedemos, porque al mirar su firmeza, eso nos fortalece para ser firmes y constantes, para soportar el peso nosotros mismos. Pablo dice, oh, cuánto deseo que crezcan en amor y en firmeza. Que Dios dirija sus corazones en ese camino. Pero por cierto, este tipo de crecimiento, deben saberlo, no sucede de la noche a la mañana. No es como una maleza en tu jardín. En realidad no tenemos jardines en Arizona, tenemos jardines de rocas.
No es como la maleza en tu hermoso jardín de rocas marrones que brota de la noche a la mañana. Y luego tienes que matarla con Roundup o algo así. No, no, no. El crecimiento espiritual rara vez es así. El tipo de crecimiento que Pablo imagina aquí se parece más al de una secuoya, ¿verdad? Quizás has estado en Sequoia, en California, y has visto las imponentes secuoyas, ¿verdad? Pueden llegar a medir 90 metros de altura. Son inmensas. De hecho, son los organismos más altos del planeta. Pueden tener hasta 2000 años de antigüedad. Árboles realmente extraordinarios. Pero lo que los hace extraordinarios no es que crezcan rápidamente y de repente ya estén ahí. No crecen rápidamente. Crecen unos pocos pies cada año. Pero lo asombroso es que siguen haciendo eso. Siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo. Y pronto son más altos que cualquier otro árbol. Y luego son mucho más altos que cualquier otro árbol. Y ahora tienes que mirar así para poder ver el árbol. Es tan alto. Pero no es porque haya sucedido rápido. Es porque sucedió de manera constante. Y el tipo de crecimiento espiritual que hace que una iglesia sea saludable, donde crecen en amor y crecen en fe, en constancia, no es rápido, pero sí es constante. Y es año tras año tras año. Y Pablo dice, así como, bueno, en realidad Pablo no habla de las secuoyas, pero yo sí. Pero así como una secuoya se eleva en el cielo, una iglesia puede elevarse en su crecimiento a lo largo del tiempo mediante un crecimiento constante y sostenido. Y por eso Él dice, oh, que el Señor dirija vuestros corazones, porque una iglesia saludable crece de manera constante. Miren, comenzamos escuchando las palabras de Spurgeon cuando él expuso 5 elementos esenciales para una iglesia saludable. Bueno, ese día, él terminó su discurso con este desafío. Se dejará a cada corazón individual y a cada miembro de la iglesia responder por sí mismo a la pregunta de si su propia iglesia está en un estado de salud espiritual. Pero quiero ajustar un poco esa pregunta y quiero que te preguntes esto, porque creo que Redeemer es una iglesia saludable. Quiero que respondas en tu propio corazón esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para que esta iglesia sea saludable? Porque las iglesias saludables no crecen automáticamente. Las iglesias saludables crecen porque los cristianos se unen y crecen juntos. Una iglesia fuerte se construye con creyentes fuertes. Y requiere de cada uno de nosotros, requiere de todos nosotros, construir y mantener una iglesia saludable. Estamos llamados a ser cristianos que no solo oran, sino que oran fielmente. No solo conocemos el Evangelio, sino que ardemos con celo por el Evangelio. No solo confiamos en Dios, no confiamos en Él completamente. No solo escuchamos sus mandamientos, sino que respondemos y obedecemos. No solo crecemos por momentos, sino que crecemos de manera constante. Así es como una iglesia se vuelve fuerte, saludable, vibrante y poderosa. Así es como una iglesia lleva la antorcha encendida del Evangelio a tierras oscuras y lejanas. Y Redeemer realmente creo que son una iglesia fuerte, una iglesia saludable. Aman la palabra, responden a la palabra. Y yo diría, sobresalgan aún más. Sobresalgan aún más. El mundo necesita iglesias saludables. Sigamos siendo una de ellas. Amén. Oremos. Querido Padre, esto nunca podría hacerse realidad aparte de ti. Pero tú puedes hacer esto realidad y oramos para que por el poder del Espíritu Santo, usando tu preciosa palabra, seamos esa iglesia, seamos aquellos que toman la antorcha del Evangelio y encienden tierras con el conocimiento de Cristo, para que la palabra avance rápidamente y sea honrada. Señor, que seamos aquellos que confían en ti sin importar lo que enfrentemos. Que seamos aquellos que obedecen con verdadero gozo y alegría, que realmente aman andar en todos tus mandamientos.
Que seamos una iglesia que crece, que nuestro amor abunde, que nuestra firmeza esté profundamente arraigada. Queremos ser esa iglesia. Queremos traer mucha gloria y honor a tu nombre. Para ese fin oramos, mueve nuestros corazones, danos energía. Queremos ver a Jesús glorificado aquí, allá y en todas partes. Y queremos ser agentes en esa misión. Y oramos todo esto en el nombre del único y verdadero Salvador. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube The Redeemer. Si este contenido te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.